Cerca de una fecha importante que se ha conmemorado, que tiene que ver con la donación de sangre de cordón umbilical, ¿no? Si es importante o no, vamos a conocer todos estos detalles. El 15 de noviembre, o sea, ayer, fue el Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical, y que justamente se celebra para crear conciencia sobre por qué es importante, por un lado, rescatar la sangre del cordón umbilical y cuántas enfermedades se pueden llegar a tratar, cuánto se puede hacer en investigación, ¿no? Ya sea en VIH, en medicina regenerativa, en diabetes, autismo. Bueno, son cosas que nos despierta curiosidad, ¿no? Porque es como una tendencia que se va utilizando cada vez más, utilizar la sangre del cordón umbilical, y por eso estamos en contacto con la doctora Patricia Epstein, que es especialista en hematología, en hemoterapia, y es directora médica de Matercell, que es un banco de sangre que tiene sede en Buenos Aires, y es jefa de la división del servicio de hematoterapia del Hospital Durán. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida a Ventana a la Ciencia. Hola, Daniela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecida por la invitación a participar, y un saludo para todos los radioescuchas de tu radio y de tu programa. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, decíamos que ayer se conmemoró este Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical, y por ahí uno se pregunta, ¿de qué sirve? ¿Por qué es diferente la sangre o las células del cordón umbilical a la del resto del cuerpo, no? Bueno, a ver, voy a tratar de ser lo más sencilla posible. En realidad es sangre que pertenece al bebé durante la gestación, y que queda como remanente después del nacimiento en lo que sería el resto del cordón umbilical y la placenta. Esa sangre es muy rica en células que tienen una característica muy particular, y es su capacidad de regenerarse y de generar otros tejidos, y son conocidas como células madre. Estas células son muy útiles para poder reproducir, por ejemplo, una médula ósea, y son una de las fuentes que se utilizan para realizar trasplantes de médula ósea, por ejemplo. La gente conoce en general los beneficios de la sangre del cordón umbilical, porque digo, hay gente que conserva el pedacito del cordón umbilical como recuerdo, ¿no? Pero no todo el mundo lo conserva o lo dona o lo mantiene en un banco, ¿no? ¿Qué beneficio le puede aportar a una familia mantener la sangre del cordón umbilical del bebé? La sangre de cordón umbilical puede servir para ser utilizada en más de 85 patologías hematológicas que requieren para resolverse la realización de un trasplante de médula ósea. Pero hay otras enfermedades en las que también se pueden utilizar estas células, como el autismo o la parálisis cerebral. La gran mayoría de las personas, mamás, gestantes o familias, no piensan en esto, y la gran mayoría de las células madre contenidas en los cordones son descartadas, porque se descarta la placenta y se descarta el tejido. Solo el 1% de las células de cordón son colectadas en el momento del parto o de una cesárea. No importa, porque es indistinto, en cualquiera de las dos instancias de nacimiento se pueden recolectar. Y esto es una pena, porque puede servir tanto para uso familiar, o bien, si se donan, para la utilización de estas células en algún paciente que pueda llegar a requerirlas. Normalmente, para poder donarlas, ¿a quién se avisa, por ejemplo, en la institución sanitaria, ¿no? Porque recuerdo que en general a una mamá que está por dar a luz no le dan esta opción, o no le dan a conocer en general la opción que tiene, ¿no? Ya sea de conservarla para sí misma, digamos, para conservarla en un banco, o de donarla. Es como que no se entera si a la hora de entrar a un parto, a un nacimiento. Yo siempre digo que las cosas que se hacen en medicina
preventivamente o con la debida programación salen mejor. Entonces en esto es muy importante la colaboración y la difusión de información que los obstetras puedan llegar a hacer de esa oportunidad que tiene una familia mucho antes que el nacimiento se produzca. Durante el embarazo se puede plantear la oportunidad y la posibilidad o de donar o bien de hacer la guarda, para la propia familia o para ese mismo niñito. Cuando se va a donar, donde uno lo que hace es ofrecerlo a un banco como el Banco Público de Sangre de Cordón que existe en el Hospital Garrahan, se hace en entrevistas previas para ver si esa mamá que ha manifestado su intención de donarlo y ese embarazo en curso integra una suerte de condiciones que posibilitan esta guarda posterior. Entonces, de antemano ya se sabe si esto se va a poder hacer o no. ¿Cuáles son las condiciones? En el caso de las familias, se intenta que esto mismo también sea cumplido, porque uno pretende que la colecta sea de la mejor calidad posible. ¿Y cuáles serían esas condiciones que tiene que tener alguien que va a donar sangre de cordón umbilical o que la va a guardar para su familia, digamos, para si algún día necesita usarla? Son muy similares a las condiciones para una donación de sangre. O sea, que una mamá sea una persona sana, que no tenga ninguna intercurrencia durante su gestación, que sea un embarazo que no sea resuelto en la medida de lo posible en una condición de urgencia, porque esto empobrece el carácter de la muestra. Cuando hablo de la muestra estoy hablando de la sangre y del tejido que se colecciona para después ser procesado y finalmente criopreservado y guardado durante un tiempo indefinido hasta que se vaya a utilizar. Doctora, al frente del servicio de hematología y trabajando en el servicio público, no solamente en Matercel, ¿le ha tocado ver familias que han usado la propia sangre de cordón para otros hijos, para algún tratamiento? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en las que podría ayudar esta sangre? Bien, sí, esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy por hoy, más o menos 1 cada 2.500 pacientes puede llegar a hacer uso de las células que están guardadas, o sea, se usa 1 cada 2.500 cordones guardados. Y se estima que esto cada vez va a ser más frecuente. En el caso particular de nuestra experiencia, Matercel tiene liberadas 25 unidades para distintas patologías, entre ellas algunas familias que han beneficiado de su utilización en el exterior y de la participación en ensayos experimentales que favorecen la evolución en pacientes que tienen deterioro neurológico, como es el caso de un accidente obstétrico como es la parálisis cerebral, y en el autismo también. No son las únicas instancias, nosotros hemos participado también en la liberación de material para otro tipo de patologías. Pero mayoritariamente, y esto es una estadística a nivel mundial, estas unidades se pueden usar para tratar muchísimas patologías hematológicas. Leucemias, por ejemplo, linfomas, enfermedades de carácter genético, como puede ser una talasemia o un Black Fan Diamond. Yo sé que les estoy dando nombres que son muy ajenos a la población general, sí, pero son defectos genéticos que con un trasplante de médula ósea se resuelven en forma definitiva.
De hecho, la primera vez que se usa una unidad de células madres de cordón umbilical, se usó para resolver esta última enfermedad que les mencioné de nombre tan raro, que es el Black Fan Diamond, y hoy este paciente que recibió las células madres de cordón umbilical de un hermano, es un adulto completamente sano, hace ya 40 años. Claro, ha tenido su uso y su buen uso, ¿no? Ahora, por ejemplo, si uno en Tucumán quisiera ponerla en un banco privado o donarla, ¿a quién tiene que avisar? En el caso de el banco público, el Hospital Garrahan, el servicio de hemoterapia y el banco de sangre de cordón umbilical tiene una página, es fácilmente accesible. Uno se puede comunicar por mail o por teléfono, hace el contacto, nos consta que ellos contestan siempre y hacen una selección de los que se postulan para realizar la donación de estas células. En cuanto a los bancos familiares, es tomar contacto con el banco familiar elegido y, bueno, asesorarse bien respecto de las condiciones de solicitud del servicio y qué es lo que cada banco familiar ofrece, y en función de eso tomar la decisión. Claro, y estar al tanto de cuánto se paga mensualmente, si uno está dispuesto a hacerlo, y luego, digamos, si se da o no la posibilidad de utilizarlo, ¿no? O que se utilice en investigación. La recolección es la primera instancia y es lo que se plantea como el primer acercamiento, digamos. La palabra comercial no cabe aquí, pero es la provisión de un servicio. Sí. ¿Sí? Después, obviamente, estas células tienen que ser conservadas de una forma muy especial, muy específica, hasta que estas puedan llegar a ser utilizadas, que puede ser 1 año, 2, 10, 20. Entonces, ese periodo de tiempo requiere de utilización de nitrógeno líquido, una instalación especial en donde las células estén seguras y no modifiquen la condición en la que están guardadas. Esto hace que este mantenimiento requiera de un convenio entre los padres y la institución con la que se acuerda esta guarda. Bien, bien, Patricia. Patricia, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Mandamos un abrazo y seguramente en otro momento nos vamos a comunicar nuevamente. Pero por mí encantada, va a ser un placer y les agradezco muchísimo la oportunidad de realizar una difusión de esto que integra parte de la medicina regenerativa, que es una de las especialidades más nuevas dentro de la medicina y probablemente la con más futuro. Exactamente, doctora, un abrazo. Un abrazo para vos. Bueno, pasaba la